Buen día para todos, estamos en un episodio más de nuestros podcasts. Como siempre les recordamos que nos busquen Manantial de Avivamiento MZT. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Hoy, como siempre, les recuerdo que hay un video que les puede bendecir. Acabamos de tener una entrevista también muy hermosa y que yo sé que le puede bendecir a gente que quiere cruzar, que se quiere ir a Estados Unidos y que están poniendo su confianza en otras cosas que no son Dios. Y ahí va a ser una entrevista muy hermosa con nuestro hermano Fernando. Y hoy está aquí su esposa, mi hermana Gema, a la que también yo he visto y sé que es una mujer de Dios. Por eso la queremos entrevistar el día de hoy y que nos platique acerca de su vida con Dios, ¿verdad, Gema? Okay. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, tengo un poquito de nervio, es la primera vez que me atrevo, porque ya me habían invitado anteriormente a otro podcast, pero no estaba como en la sintonía de decir, yo tengo un testimonio. Se te hacía que no tenías mucho que decir. Yo he escuchado y veo y los podcasts de diferentes lados y pues son testimonios tan desgarradores y al momento tan liberadores, que yo decía, es que yo no tengo un testimonio de esa magnitud, pero me he dado cuenta, o Dios me ha dado esa sabiduría en la que yo sí he tenido, o sí soy parte de un testimonio para alguna persona que nos va a mirar. Así es. Entonces, sea chico, sea grande, sea una historia bonita o fea, yo sé que a alguna persona le va a tocar su corazón el día de hoy. Entonces, bueno, pues no hay, yo creo que yo empiezo desde mi niñez, conociendo a Dios por parte de mi abuelita materna. Ella nos llevaba a todas las primitas que vivíamos alrededor de ella a la iglesia y yo era muy feliz. A mí me encantaba acompañarla a la iglesia. Me encantaba alabar, me encantaba cantar. Y cantas muy bien, ¿eh? Tienes una voz muy bonita y estás en el coro de nuestra iglesia. Sí, y es algo que a lo mejor descubrí estando ya aquí, porque sí me gusta cantar desde que era una niña, pero no sabía qué tanto podía hacer con mi voz al alabar a Dios. Y lo ya has dirigido, ¿va? También. Pues sí, hay un poquito. Entonces, pues sí, desde yo muy niña entré a los caminos de Dios, a conocer su palabra, pero pues era como un juego de niños, era como íbamos a los retiros, yo era muy apegada con mi abuelita y pues era algo pues muy maravilloso para mí, pero Dios me cuidaba, pero yo siento que todavía no tenía el entendimiento de que Él estaba ahí conmigo siempre. Yo tuve una infancia bonita, pero también tuve unas partes muy tormentosas por parte de mis papás. Siempre estuvieron juntos, pero no era la mejor relación familiar. Entonces, sí hubo por ese lado un poquito de daño a mi corazón desde que fui una niña. Daño que en mi persona, yo creo que muy pocas personas lo saben, pero que físicamente me hacía. Y yo creo que toda mi infancia fueron como por etapas de muy bonitas. Ajá. Pero también etapas muy dolorosas. Como que el hecho de ver a tus padres peleando, sí, te producía tal desesperación que te hacías daño. Que me hacía desear no vivir. Sí. Me hacía desear no estar. Yo siento que tal vez a lo mejor era un querer llamar la atención de ellos, a lo mejor. Ajá, me están haciendo daño, sí, o esto me duele. Pero a la misma vez yo me protegía de que ellos de no hacerles daño yo a ellos. Pero sí era muy
Hubo momentos en los que a lo mejor era un pleito en el carro, por ejemplo, y yo deseaba abrir la puerta y tirarme. Y era una niña, o sea, no era una adolescente que pudiera decir, bueno, ya estás consciente de... No, yo era Fíjate una niña. que a veces, Gemma, la gente no se da cuenta o no percibimos. Pensamos que cuando un niño está ahí y nos estamos peleando, sí, no le hacemos tanto daño. Y fíjate lo que ha pasado por tu mente. Y es algo que a veces uno, híjole, inconscientemente a veces lo hace, porque yo que lo viví, a veces no tenemos ese cuidado con nuestros propios hijos y ya hasta después como que dices, te cae, ¿no? Bueno, en mi caso, que como yo lo padecí, yo lo viví, yo lo sentí, después llega como el arrepentimiento de que te vean, de que te escuchen, el querer proteger, el querer como tapar o mentir la situación. Y sí, fue algo como que para mí fue como muy fuerte, pero en ese momento yo no lo vivía o no lo sentía de esa manera. O sea, para mí eran situaciones, momentos o ratos en los que había ese deseo, pero al final no era todo feo, pues no era de que 24/7 estuviera en esa situación. Entonces yo siento que Dios siempre estuvo ahí. Como que los buenos momentos te hacían olvidarte de los malos que habías pasado. Sí, yo trataba de tapar, como que cubrirlo, de echarle tierrita de lo bueno y tapar lo malo. Yo siempre he dicho que gracias a las oraciones de mi abuelita, siempre estuvimos ahí. Dios siempre estuvo con nosotros. Directa e indirectamente, Él siempre nos hizo saber que nos protegía, que nos cuidaba. Porque eso fue en mi niñez. Yo crezco y me alejo porque nos cambiamos de casa. Vivíamos generalmente cerca de mi abuelita siempre. Entonces ahí empieza como que mi lado de rebeldía, que aunque no era yo una niña muy rebelde, siempre fui muy de casa. Siempre fui muy callada, muy reservada. No hubo, yo creo que mi mamá no se puede quejar de mí por ese lado, en mi adolescencia. Y yo me alejo del Señor cuando yo me sentía bien aferrada a Él, pero la distancia me aleja completamente, las amistades, la edad, siento yo. Sí, vas creciendo muy difícil también, y ya he empezado a ver otras cosas y así, entonces sí, ya no busqué el Señor, pero yo siempre lo he tenido bien presente. A la verdad, la gente, yo siempre he dicho en mis comentarios que Dios siempre ha estado conmigo. Desde que yo era una niña, yo siempre para mí no ha existido otra cosa o otro ser tan maravilloso y poderoso como Dios. Entonces, yo no conozco nada más, para mí es solamente Él. Entonces yo siento que eso me ha ayudado mucho en mi vida. Como que aún de niña, que todo lo que se formó, nunca lo olvidaste por completo, pues no. Nunca lo dejaste, aunque te fuiste. A pesar de que me alejé. Te alejaste de la iglesia y eso, pues, pero siempre Dios estuvo. Yo siempre he platicado con Él, esté o no esté en sus caminos. Y me refiero a lo mejor en caminos en venir a la iglesia. Jamás le había servido a Dios. Que es algo que hoy en día hago y que me llena el corazón completamente. De lo que jamás me voy a arrepentir. Yo siento que Dios me trajo aquí, en esta iglesia, con esa intención. Amén. Con esa intención, porque a pesar de que a lo mejor era un deseo vago, nunca fue como que concretado, y pues era algo que yo sé que Dios tenía para mí. Que sea como que sí canté anteriormente, pero no era algo que me llenara.
Y ahora que yo le canto, que yo le alabo y que yo lo adoro, yo le digo, no me quites de aquí. Amén. No No, me y fíjate, sueltes. yo creo que ese descubrimiento contigo también lo hizo Fernanda, Ujú. porque Fernanda nos decía a nosotros que tenía una prima o Sí. nos comentaba de ti que cantaba muy bonito y que muy bien, y ahora que has dirigido y todo, tienes una seguridad. No sé si por dentro, como tú dices, porque puedes tener nervios, pero no se Sí. notan cuando has dado los anuncios en la iglesia, cuando has dirigido, y la voz que tienes también muy hermosa y muy de Dios, muy de Dios. Yo creo que es algo que Dios está trabajando y haciendo contigo también y todo. ¿Y cuándo es cuando sientes tú que Él ha impactado tu vida? Yo he tenido muchos encuentros con él, pero esos encuentros han sido de esos 3 años para acá, en los que yo me vuelvo a encontrar con Dios después de que le pasa este suceso a Fernando. Yo no quería ir a la iglesia. Al principio él me decía, no, pues si no quieres ir, no vayas, yo voy a ir con el niño. Y pues vete tú. Entonces, no me presionaba, pero sí como de que, ándale, que vamos. Entonces yo me negaba, pero no porque no conociera el poder de Dios, sino que yo no creía en el hombre. Ah, ok. Entonces, al final me animo y voy, y tuve mis reservas porque todavía estaba como que indecisa de sí o si no. Pero llega un momento a mi vida mi papá tuvo una enfermedad que estuvo a punto de morir y pues era prácticamente un esqueleto andando. Y yo le pedía mucho a Dios por él. Y lo llevábamos a la iglesia que en aquel momento estábamos yendo. Y pues lo llevábamos en calidad de bulto porque él casi no caminaba. Y mi papá era muy apegado conmigo. Él tenía mucha confianza de platicarme cualquier X cosa, hasta de lo que no, pues él me tenía mucha confianza conmigo. Te contaba todo, Sí, todo. y para él yo era su niña fuerte, pues yo siempre fui como que el pilar. Soy la más llorona. Tengo una hermana que es más chica, yo soy la más grande y yo soy la más llorona, pero él decía que yo soy fuerte. Sí. Entonces él se enferma y lo llevamos a la iglesia y yo le imploro a Dios que le dé vida, Que te lo sane. que le dé otra oportunidad para que él pueda redimir su vida. Y ahí es donde yo tuve ese encuentro con Dios. Esa es la primera vez que yo lo vi y yo lo sentí. Yo tenía mis ojos cerrados, lloraba, obviamente por el dolor de mi padre, pero tú sientes cuando tu llanto es diferente. Y yo, arrodillada delante del altar, tomado de la mano de mi papá, en completa oscuridad, porque yo estaba con mis ojos bien cerrados y con mi cabeza hacia el piso. Yo ahí siento y veo la luz del Señor. Y me cambió la perspectiva. Al final de cuentas, yo sí estaba triste por mi papá, pero yo confiaba en que tenía un Dios de milagros. Amén, amén. Entonces, él se recuperó, gloria a Dios. Sí. Y me lo dejó el Señor por otros 2 años, más o menos, de ser un esqueleto andando. Mi papá siempre fue un hombre fuerte, grande, fornido. Lo volvió a hacer. Sí. Volvió a ser ese hombre. Desafortunadamente, él pues era agradecido con Dios, pero no sintió ese agradecimiento tal vez de servirle por donde lo había sacado él. Y creía en Dios, pero no se acercó. Al final de cuentas, el Señor se lo llevó. Y cuando Él se lo llevó, yo estaba con Él, al lado de Él,
Y también el Señor me confirmó que Él estaba ahí. Que te dio, sí, te dio paz. Sí, yo estaba en los pies de mi papá, mi hermana más pequeña en el otro lado, pidiéndole que se fuera en paz, que se fuera tranquilo. Y llegó un momento en el que yo tuve como un pequeño enojo con el Señor, porque yo lo veía sufrir mucho a mi papá. Y yo decía, Señor, es que Él ya te entregó su corazón, llévatelo tranquilo, ya no quiero verlo sufrir. Y llegó un momento como de enojo en mi corazón con el Señor, de decirle, ¿por qué haces esto? Si me lo vas a dejar, sánamelo. Pero si te lo vas a llevar, llévatelo. Yo no quiero verlo sufrir. Sí. Entonces, en esa misma oración o petición a Dios, me quedo como que un minuto en silencio con ese corajito en mi corazón. Y Dios toca mi corazón. Dios toca mi corazón y me dice que Él va a estar bien, que a donde Él lo lleva, Él va a estar bien, que ya no hay más dolor. Y que me quede tranquila. Yo me levanto de la cama, me siento en un sillón que está a menos de 1 metro de mi papá, y mi papá da su último suspiro. Fíjate. Yo sabía que Dios estaba ahí. ¿Cómo te contestó el Señor, verdad? Así ¿Cómo te acomodó? Y gloria a Dios. Fue algo muy bonito. La verdad es que podría decir de que podríamos contar que a lo mejor es difícil en la partida de tu papá, de tu padre. Pero Dios no lo hizo difícil para mí. Ajá. Dios no lo hizo difícil para mí, y yo sé que no lo hizo difícil para él tampoco. Ajá. Porque a pesar de la enfermedad que él tenía, no lo hizo sufrir como mucha gente sufre a veces en ese tipo de enfermedades, que es un cáncer. Yo estaba completamente segura que el Señor estaba ahí y que Él lo iba a acompañar a su destino. Entonces me dejó tranquila a mí. Mi padre se fue tranquilo también. Y pues esos han sido como mis encuentros, ese sentido como de que yo sé que Dios está ahí. Sí, ¿no? Y qué fuerte, porque son momentos muy difíciles. Sí. Son momentos donde la gente pues vas a dejar de ver a tu ser querido y la gente no tiene esperanza. Y entonces, como ya no tienes esperanza, ya no tienes nada, la desesperación que llega cuando alguien muere y cómo nos sentimos y cómo estamos, pero llegar a Cristo y tener esa confianza, esa bendición, pues es un placer enorme, ¿verdad? Sí, es una bendición muy grande que solo Dios puede dar. En medio de ese dolor, ¿verdad? En medio de esa situación. Sí. Y pues qué bueno, Gemma. Y dentro de este caminar con el Señor, ¿has tenido algunas pruebas o cosas Muchas. Así en las que hayas pasado y que tú digas cómo Dios te sacó y te llevó a un camino firme después de la tribulación o del proceso? Sí, yo creo que es difícil servir a Dios. Es difícil porque tenemos muchos ataques, pero tenemos también Dios nos da un corazón de mucha fuerza. Yo creo que Él, como le digo, siempre ha estado conmigo. Me han pasado situaciones bien complicadas, bien difíciles, en las que yo sé que el enemigo ha querido romper mi corazón o ha querido romper esa relación que yo tengo con el Señor. Sí. Y que Él no me ha soltado de su mano. Porque si esto me hubiera pasado, este tipo de problemas, o esto me hubiera pasado cuando yo era una adolescente, yo creo que todos esos deseos de no vivir hubieran llegado a su... Y los hubieran llevado a cabo. Sí. Y porque yo sé que el Señor está conmigo, porque Él ha cambiado mi corazón, porque Él ha cambiado mi forma de pensar. Él es el que ha logrado que todo esto se haya llevado de otra manera.
de una mejor manera. No digo que no duele, no digo que a veces uno no sufre, pero al final confiamos en que todo está en las manos de Dios y que su voluntad es perfecta y que Él sabe en qué momento se acaba o empieza, y de qué manera es la mejor en la que se va a terminar, sí, o en la que va a empezar. Fíjate, dices algo muy interesante para nosotros, y es cómo a veces estar en el proceso o estar en una situación en la que te vas haciendo más fuerte y más fuerte, y dices tú, para que ahora le puedas dar consuelo, o como dicen los judíos, en la Biblia, pues en el Antiguo Testamento, dicen que el aceite de oliva tenía que venir a veces de olivas machacadas, y a través de machacar esa oliva sale el aceite, ¿no? Y esos cantos tuyos, esa alabanza tuya, ahora produce ese toque al corazón del Señor, porque no es lo mismo cantarle a Dios cuando todo está bien. Exacto, que cuando todo está mal. Que cuando todo está mal, ¿verdad? Sí, porque como pues, ustedes saben, yo también estuve un tiempecito sin trabajo. Y era bien difícil porque cuando el dinero hace falta en casa, vienen muchos problemas. Más problemas. No solamente con deudas, a lo mejor también entre pareja, con los hijos, de muchas, o sea, es como un hilito que se va jalando de varios lados pero Dios no nos ha dejado de la mano, nunca nos ha faltado un plato en la mesa. De alguna manera u otra, siempre el Señor nos ha dado el sustento, el alimento. Gracias a Dios, mis hijos pues están bien de salud, son sanos, y igual nosotros, entonces sabemos y confiamos en Él, o sea, no hay como que de otra, o sea, a lo que me refiero es que no hay por qué buscarle, pues, o sea, con el simple hecho de confiar en Dios, de tenerle esa fe, tú tienes que estar tranquilo porque sabes muy bien que Él te va a sacar de la situación en la que te encuentres. Entonces, tenemos que dejarnos amar por Él, tenemos que dejarnos que Él nos demuestre cuánto nos ama y pagarle con eso, precisamente, con que yo no lo veo como un pago, pero es con adorarle, con servirle, con llevar su palabra. A mí me encanta dar como el consejito, la palabra con un ejemplo. Es algo que me fascina porque nos llega a mí como persona, es más entendible para las personas que casi no conocemos de Dios. A mí hay gente que a lo mejor no conoce tanto de Dios, pero sabe que existe. Sí. Entonces, sabes, cuando tú le pones tú le hablas de un ejemplo de lo que Dios hace en sus vidas, de alguna manera ellos entra esa semilla, entre comillas, curiosidad, en la que ellos van a buscar de Dios. Entonces eso para mí es pagarle por tanto que me ha hecho Dios. Dado, que sí. A lo mejor está muy poquito, ¿verdad? Pero de todo lo que Él nos ha dado, a lo mejor es un pago muy chiquito, pero estamos en eso, pues, o sea, estamos en servirle. ¿Qué palabra le dirías tú a alguien que, como tú dices ahorita, pues que a lo mejor sí cree en Dios, pero que no tiene esa confianza, esa fe en Dios así? ¿Qué le dirías tú a alguien que a lo mejor está también triste, que a lo mejor trae heridas de sus papás? Sí. Yo tengo una persona que hace poquito me dijo, ya grande la persona, y me comenta y me dice, dice, este nombre me recuerda a mi papá. Y tengo mucho coraje. Y ya grandes, pues, de cosas que a lo mejor pasamos de niños o sufrimos de niños. Sí. Pero ¿qué le dirías tú?
yo puse un ejemplo hace un poquitito en una de que me tocó dirigir la alabanza, que era que nosotros o nuestra carne es como el celular y Dios es como el forro de ese celular, o sea, el forro de nosotros. El celular sin forro se puede caer, se puede golpear y dejar de servir. Y se va a quebrar. A lo mejor podrá estar funcionando todo roto y no va a servir de la manera en la que es su función. Y nosotros somos igual que ese teléfono, igual que ese celular, que a veces nos caemos, nos rompemos de cualquier manera, chicos, grandes, la herida grande, la herida pequeña. ¿Pero por qué? Porque no nos dejamos, no sanamos o no nos protegemos, porque no dejamos que Dios nos proteja. Dios está a tu servicio. Él dio la vida, dio a su hijo por ti. Entonces, sí, amén. ¿Por qué buscar en otro lado cuando realmente Dios te lo dio sin cobrarte? Sí, o sea, es como tienes que acercarte a Él para que puedas conocer ¿quién es? Lo que Él puede hacer amén. por ti y lo que Él ya hizo por ti. Sí. Entonces, es muy fácil. Los humanos nos complicamos mucho. Nos complicamos la vida, así cierto, es. cierto. Nos complicamos pues bastante. Sí. Pues queremos dejarlos ya con ese pensamiento, con ese último, que nuestro Padre Celestial es nuestro forro de protección, y así es. Déjese amar, déjese querer. Déjate apapachar por el Señor. Amén, así amén. Es. Y pues con eso nos despedimos. Mis hermanos, nos vemos para el próximo podcast y bendiciones para todas.